Sí, un, dos, sí, un, dos. Hola, sí. Sí, un, dos, sí, un, dos. Quítale un poquito de bajo este sí, un, dos, sí, un, dos. Sí, un, dos, un, dos. Sí, un, dos, un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Well, good morning, everybody. Buenos días a todos.
For those of you that weren't here yesterday, Para los que no estuvieron aquí ayer, each of us just want to give you a quick introduction about ourselves today so you know a little bit about us. cada and who we uno are. de nosotros vamos a darte una pequeña introducción de nuestras vidas para que nos puedas conocer mejor. So, my name is Mark. Mi nombre es Mark, I live in San Jose, California. vivo en San José, California. My actual job during the day Mi trabajo durante el día, is I'm a music teacher. soy maestro de música. I teach music to our 6th, 7th, and 8th grade, so like 11, 12, 13. Enseño música a niños de secundaria de 11 a 13 años. And so I conduct band instruments like Entonces, trombone. dirijo bandas, orquestas con trombón, trompeta, todo eso. And then we all go to the same church, Peninsula Bible. Todos Church. vamos a la misma iglesia que se llama Iglesia Bíblica de la Península. And so as part of that church, I'm involved somewhat in the music ministry that is there, Y en el ministerio de la iglesia estoy involucrado en el ministerio de la música. as well as taking part in a variety of Bible studies and things Y like that. también estoy involucrado en dirigir enseñanzas de estudios bíblicos. My wife and I, Amanda is her name, Mi esposa se llama Amanda. we've been married for 10 years. Tenemos 10 años de casados. We got married, I guess, pretty young for America. We were 22 when we got Nos married. casamos siendo muy jóvenes para la cultura americana. Yo tenía 22 en sí. She was 22. Y ella tenía 22 también. So we have no children yet, No tenemos hijos aún. and we are currently actually looking to adopt. Y through, estamos, pues ya nos convencimos que la única opción que nos queda es adoptar. That's why. Eso es algo acerca de mí. So yesterday, as we were looking through the passages, Entonces ayer conforme estábamos viendo los pasajes, we have the benefit of having a different perspective from the disciples. tenemos un beneficio de tener una perspectiva diferente desde el punto de vista de los discípulos. We understand that Jesus is going to die and then come back to life. Entendemos que Jesús va a morir y después va a resucitar. We understand that He has paid for our sins. Entendemos que ha pagado por nuestros pecados. We understand that while He is going to leave the disciples here, it's for everybody's benefit. Entendemos que va a dejar a los discípulos acá para el beneficio de todos nosotros. And He has been trying to prepare the disciples for that. Y Él está tratando de preparar a sus discípulos para ese fin. So the things He's been doing, such as washing their feet to cleanse them, Como las cosas que ha estado haciendo, como lavarle los pies, talking about how He is the Lord, the hablando de great I cómo am, Él es el Señor, el gran yo soy, and giving them these words of wonder and instruction y about. dándoles estas palabras de maravilla y de instrucción acerca de Sorry, there's no about. about, That one is thick, so. okay, acerca de lo que ya hemos estado viendo. So we know that all these things, we can see the positive side of all these things. Entonces podemos ver el lado positivo de todas estas cosas. But the disciples really aren't able to do that in the moment. Pero los discípulos no son capaces de entender eso en ese momento. Chapter 13 was actually a very confusing and troublesome time for the disciples. El capítulo 13 fue muy confuso y muy disturbante para ellos en varias partes. It began with Jesus doing this thing that He should not have done. He should not have washed their feet. He is not a servant. They did not want that. That is very Y una de las disturbing to them. cosas fue porque pues Jesús se puso a hacer algo que socialmente no era aceptable, algo que ellos no querían que Él hiciera, algo que chocaba contra su manera de pensar. Then He asked them to do the same thing. This was an Después Él les example to follow. pide que hagan lo mismo que Él hizo, que era un ejemplo a seguir. Then He announces to them that one of them will betray Him. Después les anuncia que uno de ellos lo va a traicionar. And then Judas leaves. Y después se va Judas. And not all of the disciples really understand what Judas is going to do when he Y leaves. ninguno de los otros entiende por qué Judas se va
ni entiende para qué se va, no tiene ni idea de lo que está pasando. But the whole evening just has this kind of cloud over it, this darkness. Pero desde que empezaron a cenar, ha habido una sombra de oscuridad, de tristeza, de aflicción sobre ellos. But the worst moment that they've experienced so far is when Jesus said that he was going to leave them. Pero el peor momento de la noche es cuando Jesús les dice, me tengo que ir y los tengo que dejar. And that they cannot follow him. Y que no lo pueden seguir. So they come to the beginning of chapter 14. Entonces, esto nos lleva al principio del capítulo 14, versículo 1. And they are very troubled. They are very worried. Y They are very están muy concerned. preocupados, están muy angustiados. Their hearts are heavy with this burden that they are Sus experiencing. corazones están cargados con todas estas cosas que han pasado, con todo lo angustioso que está haciendo. Jesus is aware of their pain. Jesús se da cuenta de su dolor. And as we start this passage, he is going to reach out to comfort them. Y conforme estudiamos esto, aquí entonces Jesús empieza a tratar de fortalecerlos, de confortarlos. We all said yesterday several times that John, the author, wants us to know exactly who Jesus is in this passage. Ayer vimos con claridad que Juan, el autor de este evangelio, quiere que sepamos realmente quién es Jesús y cómo es Jesús. And we will see today that, or this morning here, that Jesus is the answer to the disciples' fears and worries. Y vamos a ver hoy que Jesús es la respuesta a los temores y a las preocupaciones de los discípulos. And in addition, Jesus' connection to God the Father is the ultimate hope for eternal peace. Y la conexión entre Jesús y el Padre es la única y la última esperanza que tenemos para una paz terrenal y una paz eterna. So the disciples are worried about this temporary pain that they have because Jesus is leaving them. Entonces, los discípulos están preocupados por este dolor temporal de que Jesús tiene que dejarlos y tiene que irse de ellos. And Jesus is going to seek to comfort them by offering eternal peace. Y entonces Jesús va a tratar de fortalecerlos y confortarlos ofreciéndoles una paz eterna. So let's look at the text. Entonces vamos a ver el texto. This is John chapter 14, verses 1 through 11. Es Juan 14 del 1 al 11. Está aquí en sus hojas. Dice, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. So in verses 1 through 3, En los textos 1 al 3, Jesus is seeking to comfort his disciples by clarifying his intentions. Jesús quiere confortar a sus discípulos clarificando sus intenciones. He says essentially, I am going to leave you, but I am not going to abandon you. Esencialmente lo que les dice es, los voy a dejar, pero no los voy a abandonar. I am going to leave your physical presence, Voy a dejar la presencia física de ustedes, but I am not forgetting your spiritual need. pero no voy a olvidarme de su necesidad espiritual.
I am going to leave, but it is for you that I am going to leave. Voy a dejarlos, pero es por causa de ustedes que tengo que dejarlos. I am going to prepare a place with the Father. Voy a for you. preparar un lugar en la casa del Padre. That's why I'm leaving. Por eso me voy. And in the text here, there are a couple concepts or words that can be a little bit confusing as we read Y en through. el texto hay algunas palabras que pueden ser confusas si no las entendemos bien. So let's just take two of the words. Vamos a tomar dos de esas palabras. The first is the word for house, as in the Father's house. La primera es la palabra para casa, como la morada o la casa de mi padre. The word that's actually used here is the Greek word for a physical house. This is what they would say, oh, this is my house. It's just a normal word for that. La palabra griega que se utiliza aquí es la palabra para propiedad o la casa de mi propiedad, mi casa, pues, o sea, mi lugar donde yo vivo, pues. And it's used in a figurative sense here to describe heaven or God's house. Y en sentido figurado se utiliza para describir la casa de Dios, que es el cielo. The second word is also about a place where we live, but it's a different phrase. It's a dwelling place instead of La house. segunda palabra que se usa aquí, una es la casa de mi padre, la otra es morada, la morada o un lugar de morada. And this word is really more like a room or an apartment. Y esto no es tanto así una casa, sino un cuarto o un apartamento. I think the King James Version may call it mansions, so you have like a mansion that has many mansions within inside of it, but that's relatively confusing. Dice que es un poco confuso porque, por ejemplo, en la versión del rey, bueno, de una de las versiones, usa la palabra mansión, pero también da la idea de que es una mansión que tiene muchas mansiones adentro. So both are places to live. Mansions and apartments, both are places to Entonces, live. el apartamento y la casa o la mansión son lugares para vivir. But the idea in this passage is that our dwelling place will be part of God's house. Pero la idea aquí es que dentro de la casa de Dios hay muchas moradas o muchos apartamentos. We will reside in the same home as God the Father. Que nosotros vamos a vivir, a habitar dentro de la casa de Dios en nuestra propia morada. We will have our own room prepared for us Que by vamos a tener Jesus. un cuarto o un lugar especial para cada uno de nosotros. This word for dwelling place is actually quite rare in the Bible. Esta palabra morada es una palabra rara en la Biblia, no es común. In fact, it's only used one other place in the entire New Testament. De hecho, solamente se utiliza dos veces en el Nuevo Testamento, aquí y And it's in this same chapter, in John 14, en el 23. capítulo 14, versículo 23. There, it is described as the Father and Jesus who make the believer their dwelling place. Y allí se refiere a que el Padre y el Hijo hacen de nosotros los creyentes su lugar de morada. So they come and live within O us. sea, ellos vienen a vivir dentro de nosotros y somos su morada. And in the first instance we've already studied, we go and live in the same house as the Father. Y en el mismo sentido se aplica igual que así como el Padre y el Hijo vienen a vivir dentro de nosotros, nosotros vamos a ir vamos a vivir dentro de Dios en nuestra morada. So the hope that Jesus is offering the disciples here Entonces la esperanza que Jesús les está dando a sus discípulos aquí is an eternal one. es una esperanza eterna. Jesus' temporary departure is going to provide a way for the disciples to live with him forever. El que los tiene que dejar temporalmente va a producir un resultado de una estancia eterna, o sea, los deja por un rato para poder estar con ellos para siempre. So at the end of chapter 13, Entonces, al final del capítulo 13, Jesus said that the disciples could not follow him. Jesús le dice a los discípulos que no lo pueden seguir. And he meant that they could not follow in his crucifixion and resurrection. Y lo que está diciendo es que no me pueden seguir en mi crucifixión y en mi resurrección. See, only Jesus can conquer death and sin. We can't do that. Solamente Jesucristo puede, es el único que puede conquistar el pecado y la muerte.
But here in verse 3, Jesus promises they will be able to follow him to the Pero heavenly aquí en el house. versículo 3 Jesús les muestra que va a regresar por ellos y van a estar con él en la morada celestial. So there they will be with him always. Entonces ahí es donde van a estar con él para siempre. Then Jesus goes on to offer even further hope to the disciples. Entonces Jesús avanza y les da más esperanza. In verse 4, he tells them, you already know the way. En el versículo 4 les dice, ustedes ya conocen el camino. So, in summary, Jesus is leaving, but only temporarily. Entonces, en resumen, Jesús se está yendo, pero solamente temporalmente. Jesus is preparing a place for them. That's why he's leaving. Jesús va a preparar un lugar, por eso se tiene que ir. He's going to return so he can take the disciples with him. Va a regresar para poderse llevar a los discípulos con él. They will be able to stay with him forever once they do. Ellos van a poder vivir entonces y estar con él para siempre una vez que eso haya pasado. And as comfort in the moment, they already know how to get there. Y es confortante que, de acuerdo a lo que Jesús dice, ellos ya saben el camino, ya saben cómo llegar allá. These should offer the disciples great hope. Esto debería proporcionarles gran gozo a los discípulos. But in their confusion, in their anxiety, Pero en su confusión, en su ansiedad, they do not hear it. ellos no escucharon eso. At least not all of it. Por lo menos no todos ellos. So Thomas asks him a question. Entonces Tomás le hizo una pregunta. And his question here is really connected to Peter's question at the end of chapter 13. Y su pregunta está muy conectada a la misma pregunta que hizo Pedro en el capítulo 13. ¿Se acuerdan? So Peter had asked, Lord, where are you going? Entonces Pedro le está haciendo la misma pregunta. ¿A dónde vas? And thank you. And Thomas is going to ask a very similar question. He's going to ask, Lord, we don't know where you're going, so how can we know the way? Entonces Tomás aquí le hace la misma pregunta en otra forma. No sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? So he's really kind of pressing the issue from the earlier question. O sea, simplemente está presionando el asunto de la pregunta que ya hizo Pedro. It's not that he's heard that all this Father stuff is giving him hope. He's heard Jesus say, you already know where I'm going. That's all he heard. O sea, lo único que ellos han escuchado, no han oído toda la esperanza y la gloria que les espera, sino simplemente se enfocan en lo que dijo Jesús. Ustedes saben a dónde voy, saben el camino. So there he hears an opening and he says, oh, wait, I can figure out where Jesus is going. Entonces aquí es cuando de pronto dicen, a ver, yo no sé realmente a dónde vas. So he asks Jesus, Entonces le pregunta, sort of, kind of, sneakily, well, Lord, you didn't tell us where we were going, so how can we know the way? o sea, entonces le preguntan de una forma hasta en cierto punto irónico, ¿no? Todavía no nos has dicho a dónde vamos, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el camino? He's trying to trick Jesus to giving him the answer. O sea, están tratando de presionar a Jesús para que les diga la respuesta a una pregunta que no ha contestado. Both Peter and Thomas are expecting Jesus to describe a physical location here on earth. Ambos, Pedro y Tomás, están esperando que Jesús les diga de algún lugar físico en la tierra. So they didn't understand the Father's house business because that's not here on earth. That's O sea, ellos no les interesó ni se concentraron en la casa del Padre ni en la morada celestial porque eso no es aquí en la tierra. so then Jesus doesn't give them the answer they want. Entonces Jesús no les da otra vez la respuesta que ellos quieren. Instead of describing a physical place, En vez de describir un lugar físico, he describes himself. Él se describe a sí mismo. He is the way. Él es el camino. He is the truth. Él es la verdad. And he is the life. Y Él es la vida. He is the way. Él es el camino. He is how we get to the Father and Él eternal es la life. forma en cómo podemos llegar al Padre y tener vida eterna. He said something very similar back in John 10:10, I think it was, Lo dice de una forma muy similar en Juan 10:10. where it says, I am the door. By me, if any man enter in, Cuando he shall dice, be yo soy saved. la puerta,
el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. So Jesus is the author of our salvation. He provides our salvation. Entonces Jesús es el autor de nuestra salvación. Él provee nuestra salvación. And he is our medium, our way to reach Y Él God. es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor con Dios. He is also the truth. Él es la verdad también. And to understand this phrase, the word truth, it's helpful to know the Greek word. Y entendamos la frase, la palabra verdad de la etimología griega. The Greek word that they used here is aletheia. La palabra que utilizan aquí es esa, So aletheia. alicia. Aletheia. So the Greek understanding of this word is very important. Entonces, el entendimiento de esta palabra en griego es muy importante. The Greeks understood truth to be that which is not hidden. Los griegos entendían la verdad como aquello que no está escondido, That which is open and known. aquello que está abierto y es conocido. And this is what Jesus is providing to us. He is what is open and known. Y esto es lo que está proveyendo Jesús. Él está expuesto y es conocido. You see, we can't see God the Father. O sea, podemos ver al Padre. His glory is too great for us. Su gloria, no podemos ver al Padre. Su gloria es demasiado deslumbrante para nosotros. And in addition, our sins have hidden him from us. Y en adición a eso, nuestros pecados han escondido su rostro de nosotros. But Jesus is the truth. He's not hidden. Pero Jesús es la verdad, Él no está escondido. He is not concealed. Él no está concealed. Concealed, hidden. It's a stronger word for hidden. O sea, no está Covered. cubierto. He is what is open and known about God the Father. Él está expuesto y está mostrando al Padre. He is what we can see of the Father. Él es lo que podemos ver del Padre. He is the truth of the Father in person. Él es la verdad del Padre en persona. He is also the life. Él es también la vida. And this life word typically means eternal life, or life of bliss with the Father in heaven and in the future. 12 minutes. Yeah, eternal life with the Father. Entonces, significa no una vida temporal y terrenal, sino una vida eterna en compañía del Padre. And we've already seen that Jesus is the way to provide that. Y ya hemos visto que Jesús es la única forma para proveer eso. But also back in that verse in John 10:10, Pero de vuelta en Juan 10:10, Jesus provides a different kind of life. Jesús provee un tipo de vida diferente. It says there at the end, the thief cometh not but for to steal and Ahí to es donde kill and dice, to el destroy. ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. But I have come that they might have life Pero yo he venido para que tengan vida and have it more y abundantly. la tengan en abundancia. So he is not just our fulfillment in the future. He is our fulfillment here on earth. He is our joy. Entonces, Él no es únicamente el cumplimiento para nuestro futuro. Our needs, our work, Él es el cumplimiento para nosotros en el presente. Es nuestro gozo presente y nuestro gozo futuro. our needs and our worries are answered in him in the present as well as in the eternal Nuestras future. necesidades y aflicciones van a ser satisfechas y resueltas aquí en esta tierra y también en el futuro. So these are the truths about Jesus that he wants us to know, Entonces estas son las verdades acerca de Jesús que Él quiere que nosotros sepamos. and that he wants the disciples to know in this their moment of pain and Y worry. que Él quiere que los discípulos conozcan en su momento de dolor y preocupación. So Thomas doesn't get the answer he was expecting. Entonces Tomás tampoco recibió la pregunta que él estaba esperando. He's La basically, respuesta que él estaba esperando. he's basically told to trust Jesus. Básicamente lo que le está pidiendo Jesús es, confía en mí. He can trust him because he has known Jesus. O sea, él puede confiar en Jesús porque le ha conocido. And because he knows Jesus, he can recognize that Jesus is the way, the truth, Y and the porque le life. ha conocido, entonces él puede reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida. Then in verse 7, Jesus equates himself to the Father. Entonces, en el versículo 7, Jesús se iguala con el Padre. Is that verse 7? Yes, it is.
So remember, Jesus has already said here that he's going to the Father. Entonces ya les ha dicho Jesús que se va a ir con el Padre. Now he states that knowing Jesus is the same as knowing the Father. Ahora establece que conocerlo a Él es conocer al Padre. And actually, he's been saying this all along. Y esto lo ha estado diciendo desde siempre. In the passage Steve taught from yesterday, En el pasaje en el cual nos habló Steve ayer, Jesus claimed that he was in fact the great I am from Moses' time. Jesús declaró y aseguró que Él era el gran yo soy del Antiguo Testamento. And Steve talked about all the references in John that are there where Jesus is claiming that I am for Y himself. Steve nos mostró en varias partes en el Evangelio de Juan que Jesús sí declaró eso y sí afirmó eso, que Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. And actually, in this passage alone, there's 8 different references to the Father and his connection to Jesus. Y en este pasaje hay 2 referencias al Padre y su conexión con el Hijo. So I mean, it says things like Jesus prepares the way to the Father's house. Por ejemplo, Jesús prepara el camino a la casa del Padre That Jesus is the way to the Father. y que Jesús es el camino al Padre. That to know Jesus is to know the Father. Que conocer a Jesús es conocer al Padre. That to see Jesus is to see the Father. Que ver a Jesús es ver al Padre. Later we see Jesus is in the Father and the Father is in him. Después vamos a ver que Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. And Jesus' words come from the Father. Y las palabras de Jesús son las palabras del Padre. And the Father abides in Jesus. Y el Padre permanece en Jesús. Reside en Jesús. So Jesus' connection to the Father is at the center of his person and at the center of his ministry here on earth. Can you say it again? Yes. So No, no, sí, sí. okay. Jesus' connection to the Father Jesús está conectado con el Padre. is at the center of his ministry on earth. La conexión de Jesús con el Padre está en el centro de su ministerio en la tierra And it's at the center of his actual identity. y está en el centro de su identidad. Jesus is here on earth in order to show us the Father. Jesús vino a esta tierra para revelarnos al Padre. This is actually what the disciples have been working toward. De eso es actualmente en lo que ha estado trabajando Jesús con los discípulos. So Jesus is trying to tell the disciples that when he leaves, it is to fulfill this ministry. Entonces les está pues básicamente explicando que cuando Él se vaya, ellos tienen que completar este ministerio de mostrar al Padre al mundo. It is the ministry they have all been working for the last 3 Es el years. ministerio en el cual Él ha estado trabajando por los últimos 3 años. By connecting so vividly to the Father, Por medio de conectarse Él tan vívida e intensamente con el Padre, Jesus is trying to explain to Thomas that this has always been his destination. Jesús le está explicando a Tomás que siempre ha sido y será su destino y el de Él. And this has been Thomas's destination as well. They have all been going to the Father. Y ese es el destino de Tomás y de todos ellos, llegar al Padre. So the disciples should have comfort in this because the thing they have been working towards is about to be fulfilled. Entonces, los discípulos deberían estar fortalecidos con esto, confortados con esto, porque eso es para lo cual los llamó Jesús, para conocer al Padre. But again, in their grief and anxiety, Pero otra vez, en su dolor y en su ansiedad, the disciples do not trust Jesus. ellos no están confiando en Jesús. And the challenge that comes in verse 8, this time from Philip, Y el desafío que aparece en el versículo 8 shows doubt that in fact Jesus can be trusted about the Father. muestra que para los discípulos Jesús no era confiable a menos que pudiera mostrarles al Padre. See, he asks for proof. Show us the O Father. sea, me está bien, pero danos una evidencia, muéstranos al Padre. Show us the Father, and that's enough for us. Muéstranos al Padre y ya, eso es suficiente. Con eso sí te vamos a creer. Your promises and your words that you're speaking to us, we don't get enough comfort from that. O Show us sea, the Father. no nos es suficiente todas las promesas que nos has dado, todo lo que has hecho, necesitamos una prueba. And I think Jesus is a little frustrated about that. Y yo creo que el Señor Jesús se frustró mucho por eso. Because in the next 3 verses, he's exhorting, he's
He's challenging, Porque en los próximos 3 textos él está exhortando, desafiando. and he's essentially challenging Philip to recognize things that Philip already knows. Y está desafiando a Felipe a que reconozca cosas que ya sabe y debería saber. Verse 11 summarizes the two basic arguments that Jesus